En el planeta actualmente viven aproximadamente 7.500 millones de personas. Tenemos distintas creencias, profesiones, ingresos, culturas, gustos, formas de ser, intereses, ideales, pasiones, objetivos. Pero por lo general, todos y todas, cuando pensamos en un mundo agradable, no pensamos ni queremos estas imágenes. Ahora que recordamos esas imágenes, seguro nos resulta muy difícil volver a imaginar ese mundo ideal. Hemos modificado el mundo en el que vivimos de una manera que nos resulte más cómodo, pero para lograr esto, producimos, consumimos, gastamos bienes y servicios a una velocidad mayor, a la que esos recursos naturales pueden regenerarse. Todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, todo lo que consumimos en bienes, servicios, la ropa que nos ponemos, el transporte que utilizamos, nuestras industrias, nuestra agricultura, todo eso requiere de energía para poder funcionar. Se me ocurre un ejemplo muy simple, muy a mano que tenemos todo el día, que es nuestro celular. La necesidad de cargarlo, todo lo cargamos a la mañana, a la tarde, a la noche, lo enchufamos. Y ahí la pregunta sería, bueno, lo enchufamos y ¿de dónde viene? ¿Qué es ese enchufe? ¿De dónde viene esa energía que carga la batería de nuestro celular? Si tiramos de la cuerda, lo que vemos detrás de ese enchufe son unos cables, y esos cables, en definitiva y a la larga, a donde nos llevan es a una central eléctrica, como llamamos habitualmente. Y si seguimos tirando de la cuerda, decimos, ¿y quién mueve esa central eléctrica? Y ahí es donde nos encontramos con recursos energéticos necesarios para moverla. Esos recursos que utilizamos para mover a nuestra sociedad los estamos consumiendo hoy a una velocidad mayor a la que esos recursos pueden regenerarse. A nivel global, esos recursos energéticos que utilizamos para mover nuestra sociedad provienen de lo que llamamos combustibles fósiles. ¿Y qué son los combustibles fósiles? Bueno, fundamentalmente el carbón, el petróleo y todos sus derivados, y el gas natural. Combustibles que se vienen usando en ese orden desde la revolución industrial hace unos 200 años atrás hasta el presente. Hoy por hoy esos combustibles representan más del 80% de la energía que consumimos a nivel global, y también en la Argentina. Esos combustibles fósiles nos permitieron crecer a lo largo de la historia de diversas maneras, pero también generaron impactos no precisamente positivos. Uno de ellos, tal vez el más mencionado y más discutido en los últimos años, son las emisiones de gases de efecto invernadero que esos combustibles producen.
Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados gases en la atmósfera retienen parte del calor que la superficie de la Tierra recibe del Sol. Este proceso es la causa fundamental por la que la temperatura promedio de la superficie terrestre actual es de 15 grados. Sin este efecto invernadero, la temperatura promedio de la Tierra sería alrededor de 18 grados bajo cero y seguramente no sería la Tierra llena de vida que conocemos hoy. Los principales gases de efecto invernadero naturales presentes en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Sin embargo, las actividades humanas desde el inicio de la revolución industrial han producido un incremento del 40% en la concentración atmosférica del dióxido de carbono. Estas emisiones producidas por actividades humanas de dióxido de carbono se las llama antropogénicas y provienen en su mayoría de la combustión de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, principal causa del incremento de la temperatura promedio de la Tierra y principal motivo del conocido cambio climático. Además de las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el uso de los combustibles fósiles, hay que agregar los gases de efecto invernadero que provienen de otras actividades productivas. Por ejemplo, la agricultura, la deforestación, generan también emisiones de gases como el metano o el óxido nitroso, que son muy importantes a nivel global y en la Argentina en particular. Si bien las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de diferentes actividades en los distintos países o regiones del mundo, en términos globales, el primer lugar lo ocupa la generación de energía y transporte, alrededor del 75%, pero también las prácticas agrícolas y ganaderas actuales, aproximadamente el 13%. Y finalmente, algunos procesos industriales, aproximadamente un 9%, y el manejo de residuos, aproximadamente un 4%. Mediciones y observaciones realizadas desde hace décadas muestran un incremento de la temperatura media global del planeta acompañado de variaciones extremas de temperatura y precipitaciones, así como tormentas, tornados, huracanes, sequías, inundaciones y olas de calor que se dan con una frecuencia y una intensidad nunca observadas en la historia de la humanidad. También hay que decir que las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de combustibles fósiles o de otras fuentes no se han dado de la misma manera a lo largo de la historia y en distintas regiones o distintos países. Países que empezaron su desarrollo con anterioridad, cerca del inicio de la revolución industrial, la Europa occidental o Estados Unidos, luego Japón, Canadá, etc., empezaron a emitir estos gases desde hace mucho tiempo y tienen evidentemente una responsabilidad histórica sobre los efectos que estos gases han causado en la atmósfera y en todo el planeta. Hoy por hoy, estos países que conocemos como industrializados todavía tienen altos niveles de consumo de combustibles fósiles y por lo tanto de emisiones de gases de efecto invernadero. Los países actualmente en desarrollo, las economías emergentes, también están mostrando en las últimas décadas un crecimiento en sus niveles de consumo y de producción y por lo tanto también en el uso de combustibles fósiles y otras fuentes energéticas y por lo tanto también en las emisiones de gases de efecto invernadero que generan. Los niveles todavía de estos países emergentes y en desarrollo no alcanzan los niveles de los países ya desarrollados, pero la tendencia es lo preocupante. Ahí vemos que países como China, India, Brasil, México, Sudáfrica e incluso la Argentina muestran tendencias que de alguna manera asemejan el sendero de desarrollo que tuvieron los países hoy ya desarrollados. Si miramos el caso de la Argentina, también vamos a ver estas tendencias crecientes, estos senderos de desarrollo que otros países ya han tomado en el pasado. El caso de la Argentina, con sus niveles crecientes de consumo y producción a través con el uso de algunos recursos naturales, se puede ver en tres casos emblemáticos. El primero podría ser la agricultura y en particular el cultivo de la soja, un cultivo intensivo que además demanda una cantidad creciente de agroquímicos y que tiene un efecto colateral que es la deforestación del bosque nativo en el norte del país,
es uno de ellos. El segundo ejemplo se puede mencionar el de la megaminería, que también tiene sus impactos ambientales importantes. Y finalmente podemos mencionar la matriz energética, una matriz energética concentrada en el uso de combustibles fósiles. El caso de Vaca Muerta y la explotación de los recursos fósiles no convencionales que allí se encuentran es un ejemplo del sendero en la que Argentina se ha puesto. Para empezar a comprender cómo podemos pensar en modelos de desarrollo que no afecten al medio ambiente, es fundamental entender el concepto de desarrollo sustentable como un desarrollo que atiende las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Vamos a plantear 3 variables: el desarrollo económico, el medio ambiente y las necesidades de toda la sociedad. El desarrollo sustentable se encuentra en la intersección de estos intereses, pero también el desarrollo sustentable implica una importante relación entre diferentes áreas de una comunidad en la que se relacionan los aspectos culturales, económicos, sociales y ambientales, siempre dentro de un marco democrático y participativo. Si hablamos de desarrollo sustentable, veamos cuán sustentable es la matriz energética en la Argentina. Si miramos lo que se llama la matriz de energía primaria, o sea, la energía que utilizamos en todo concepto, para todas las cosas que hacemos, producimos y consumimos, esa matriz está basada en más de un 80% en combustibles fósiles en nuestro país. Y si nos concentramos en lo que se conoce como la matriz de energía eléctrica, o sea, la energía que usamos para producir la energía eléctrica, entonces ahí nos encontramos con esta situación. Más del 95% de esa energía proviene de combustibles fósiles, de energía nuclear y de las grandes represas hidroeléctricas. Estos 3 recursos se pueden mirar combinadamente porque tienen una característica o características similares. En primer lugar, lo que podemos decir de estos recursos es que tienen una gran concentración física y geográfica, mucha cantidad de energía en poco espacio y que además existen en pocas regiones del mundo y pocas regiones dentro de nuestro país. En segundo lugar, la explotación de estos recursos requiere de grandes capitales, que solamente grandes corporaciones y algunos estados nacionales tienen esos recursos económicos, financieros para poder extraer, explotar, transformar, transportar y darle uso final a la energía proveniente de estos 3 recursos. Y finalmente, esta concentración física, geográfica y económica tiene como consecuencia una concentración del poder político. Aquellos actores que tienen dominio sobre los recursos tienen la capacidad de ejercer relaciones de dominio en la sociedad. Y volviendo al concepto de sustentabilidad, la pregunta sería, ¿hay otros recursos energéticos que nos permitan generar energía de forma más sustentable? Los recursos energéticos renovables, como la energía solar directa, la energía eólica, la energía de los océanos y las diferentes formas de bioenergía, podrían ser la alternativa de la matriz energética concentrada y contaminante actual. Los recursos energéticos renovables tienen como principales características su alta distribución geográfica, la no generación de gases de efecto invernadero y la posibilidad de acceder a ellos con tecnologías de pequeña o mediana escala. Los recursos energéticos renovables no requieren necesariamente de grandes capitales para su explotación y, por lo tanto, más actores pueden ser parte del juego. De hecho, algunos de esos recursos se podrían utilizar a escala individual, familiar o comunitaria, generando una suerte de democratización en el acceso a la energía que esos recursos produzcan. Las energías renovables, si se les da el marco adecuado para su desarrollo, permitirían varias cuestiones. Una es una mejor relación entre la sociedad y su entorno y sus recursos naturales. Pero también, y muy importante de destacar, que permitirían un mayor y mejor acceso a la energía que esos recursos podrían producir y, por supuesto, con mayor equidad. Suele decirse que las energías renovables son costosas,
tienen alto costo de capital o la energía que producen es costosa. Pero la pregunta ahí es, ¿más costoso que qué? ¿Que los combustibles fósiles o que la energía nuclear? Veamos un poco. Los combustibles fósiles empezaron a desarrollar en Argentina allá por la creación de YPF en la década del 20 del siglo pasado. Casi un siglo de desarrollo de los combustibles fósiles, donde se invirtió mucho dinero para desarrollarlos, donde hubo cantidades enormes de subsidios, como sabemos, para que el costo de esos combustibles fósiles sea el que es hoy. Lo mismo se puede decir con la energía nuclear, a partir de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica hace ya 60, 70 años, donde también se invirtió mucho dinero para ese desarrollo. Y sin hacer revisionismo histórico, pero cuando uno compara todo ese dinero y esos subsidios puestos para el desarrollo de los combustibles fósiles, el desarrollo de la energía nuclear, y lo compara con las energías renovables, donde no hubo el mismo trato, entonces la comparación resulta difícil de realizar. Y ya a lo mejor teniendo en cuenta todos los costos invertidos en energía nuclear o energía fósil, entonces ya la comparación sería diferente. Los recursos energéticos renovables, si se les da el marco adecuado para su desarrollo, tendrían una cantidad de beneficios importantes y que vale la pena mencionar. En primer lugar, la diversificación de la matriz energética, usando distintos recursos que el propio país tiene y cuenta en sus distintas regiones. En segundo lugar, la posibilidad de desarrollar tecnología local, con mano de obra local. También podemos mencionar la facilidad o el mejor acceso a la energía que esos recursos podrían producir. Y finalmente, podríamos decir que todo eso contribuye a una democratización en el acceso a la energía y en la producción de energía en el país. Ahora bien, si las energías renovables las vamos a explotar utilizando el mismo criterio extractivista y la misma lógica de costo-beneficio, donde las ganancias económicas son el objetivo último, entonces habremos cambiado de tecnologías, pero para seguir haciendo lo mismo. La Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires se interesa por estudiar y proponer soluciones al problema de las energías y la contaminación ambiental. La Facultad de Ingeniería, además de tener una diplomatura en energías renovables, también busca y desarrolla alternativas a estos problemas mediante sus equipos de investigación. Uno de los problemas más urgentes a resolver es el de la movilidad urbana. Estamos en la Facultad de Ingeniería, yo pertenezco al Departamento de Electromecánica, de la Facultad de Ingeniería. El tema de energías renovables es un tema que se trabaja desde hace muchos años y este proyecto surge a partir de la iniciativa de comenzar a trabajar en electromovilidad, ¿sí? Con la finalidad de trabajar para la sustentabilidad y para la salud de nuestro planeta. Se comenzó con el desarrollo de un vehículo eléctrico, se concluyó en un vehículo con el cual se pudo ir a competir a la primera carrera de autos solares que se hizo en Atacama, en el desierto de Atacama en Chile. Y la finalidad que tiene este proyecto se siguió por una segunda versión en el 2012 y la finalidad que tiene este proyecto es llegar a desarrollar un vehículo del tipo eléctrico solar urbano. En eso estamos trabajando actualmente. Bueno, esto que estamos viendo acá es el vehículo denominado Pampa Solar 1, que representó a la Argentina en el año 2011 en una carrera de autos solares latinoamericana que se hizo en el desierto de Atacama, en Chile. Este vehículo consta de dos fuentes de energía que recargan una batería, que es la que se utiliza para darle la propulsión al vehículo. La fuente principal es una fuente que proviene de la energía del sol. Esos son 3 metros cuadrados que hay de paneles solares que están en el techo, como se ven. Y la otra fuente de energía es un generador a pedales, que es uno de los requisitos que pedía la categoría en la que el vehículo compitió. La perspectiva que yo le veo es tratar de volcar toda la tecnología que se desarrolló para poder viajar a la carrera y que se implementó en estos vehículos de alta competencia y poder volcarla en un vehículo urbano que pueda salir al mercado.
Pero a la hora de pensar en sustentabilidad, también es importante buscar maneras de generar la propia energía que consumimos, incluso dentro de la facultad. Este proyecto de utilización de paneles fotovoltaicos se desarrolló en la UNICEN para transformar la energía solar en energía eléctrica. La ventaja de este equipo o este proyecto es que los paneles solares transforman la energía eléctrica, la cual no es necesario ser almacenada en baterías, sino que permite la interconexión a red eléctrica. Con esto, parte de la energía puede ser consumida en el propio edificio donde está incorporado el equipo, mientras que la restante se entrega a la red para ser transferida a diferentes usuarios. La tecnología nos acerca cada día nuevas formas de abordar la problemática de la generación de energía, pero también desarrolla sistemas que incluso hoy ya están funcionando para combinar la generación de energía con el tratamiento de los residuos urbanos. Este proyecto surge como inquietud del municipio de Olavarría, el cual tenía que ver de qué solución le daba a los residuos de la ciudad. De esa manera articula con la Facultad de Ingeniería de manera tal de pedirles cuáles eran las alternativas, todas las alternativas posibles para tratar esos residuos y de la mejor forma. En ese contexto, la Facultad de Ingeniería resuelve que la producción de biogás a partir de los residuos será la mejor de todas las alternativas propuestas. El tratamiento de los residuos a través del relleno sanitario implica que esos residuos, a estar en condiciones de ausencia de oxígeno, van a generar gases de efecto invernadero, principalmente metano. El metano, si tiene un potencial de producción, de generación, un potencial de calentamiento 21 veces mayor que el dióxido de carbono. Pero a su vez, el metano nos permitiría producir energía. Si nosotros capturamos ese gas que se genera en ese relleno sanitario, nosotros lo capturamos y podríamos estar generando energía eléctrica. Entonces tendríamos dos beneficios. Por un lado, estamos evitando la emisión de esos gases y por el otro lado podríamos estar generando energía. Los cambios tecnológicos y las mejoras tecnológicas son imprescindibles, fundamentales, pero tal vez por sí solas tampoco alcancen para modificar el sendero de desarrollo que nuestros países están siguiendo. En este sentido, hay que revisar sin duda la manera en que consumimos, la manera en que producimos bienes y servicios, lo que se llama patrones de consumo. Y cuando uno dice esto, no debe olvidar que hay sectores vulnerables de la población que sí necesitan consumir bienes y servicios básicos para su calidad de vida. Y algo que resulta además imprescindible a la hora de pensar, de diseñar y de implementar políticas públicas. El desarrollo sustentable de una sociedad solo se consigue cuando se integran de manera armoniosa los aspectos económicos, los sociales y con los ambientales, y también con la equidad en el acceso a los recursos naturales y con equidad en la distribución de la riqueza que esos recursos generan. Por eso es fundamental pensar en reestructurar sectores claves como el energético o el agroindustrial, que son fundamentales para alcanzar un desarrollo sustentable. Así como es necesario reformular las dinámicas internas de muchos de nuestros sectores económicos productivos, también es necesario reformular la manera en que medimos nuestro desarrollo y también resignificar el sentido de prosperidad. Y cuando hablamos de desarrollo sustentable y de prosperidad en el sentido más profundo de la palabra, entonces tenemos que dejar de hablar de la venta de automóviles o de electrodomésticos y empezar a medir esa prosperidad y ese desarrollo sustentable en términos de la calidad de vida de los habitantes. Durante todo el programa estuvimos hablando de cambios en los patrones de consumo, de mejoras tecnológicas, de reestructuraciones en sectores claves de la economía como el energético, el agroindustrial. Y todos esos cambios son imprescindibles, pero esos cambios no son ajenos
a nosotros y no podemos esperar todo el tiempo que desde la cúspide del poder lleguen esas modificaciones. Las decisiones personales son clave. Las decisiones personales nos llevan a cambios que tal vez sean más lentos, pero sin lugar a dudas serán cambios más profundos y perdurables.